Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que honestamente nos tiene al borde de nuestros asientos. Hoy vamos a desgranar una confesión que, bueno, la llamamos loca por una razón. Estamos hablando de Serkan Yozge, confesión loca sobre el verdadero amor. ¿Se imaginan de qué va esto? ¿Un secreto guardado por años? ¿Una revelación que cambia todo lo que pensábamos saber? Pues quédense pegados a la pantalla porque vamos a sumergirnos de lleno en esto. Pero antes de que nos lancemos a la piscina de las emociones y las sorpresas, les pido un favor enorme, un gesto que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es rápido, es gratis y así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras próximas locuras, misterios y por supuesto historias de amor. Ahora sí, agárrense fuerte porque allá vamos. Imaginen esta escena, un par de personas que para el mundo parecen tenerlo todo resuelto. Serkan y Yozge. Sus nombres suenan a una pareja de ensueño, ¿verdad? De esas que ves en las redes sociales, perfectas, felices, con vidas envidiables. Pero, ¿y si les dijera que detrás de esa fachada, de esa imagen pulida, había algo más? Algo mucho más profundo, más complejo y, admitámoslo, un poco loco. La confesión de la que vamos a hablar hoy no es una de esas típicas, me enamoré de ti y ya. No, no, señores. Esto va más allá. Es una de esas confesiones que te hacen cuestionarte todo lo que creías saber sobre el amor, sobre las relaciones, sobre la lealtad e incluso sobre la realidad misma. Piénsenlo bien. El verdadero amor, ¿qué significa para ustedes? Para muchos es la conexión profunda, la complicidad, el apoyo incondicional, la pasión que nunca se apaga. Es encontrar a esa persona que te entiende sin necesidad de palabras, que celebra tus triunfos como si fueran suyos y que te levanta cuando caes. Es un refugio, un hogar. Pero, ¿qué pasa cuando el camino hacia ese verdadero amor se vuelve retorcido? Cuando las circunstancias te obligan a tomar decisiones que parecen sacadas de una novela, pero que son tu realidad. La historia de Serkan Yozge, o al menos la parte que hoy nos ocupa, es justo eso, una montaña rusa emocional. Se dice que en algún punto de sus vidas, se encontraron en una situación donde el amor verdadero no era tan sencillo como decir te quiero. Imaginen la presión, la dualidad de sentimientos, las decisiones difíciles. No es solo enamorarse, es luchar por ese amor, o quizás, luchar en nombre de ese amor, de formas que nunca hubieran imaginado. La confesión en sí, según lo que se rumorea y lo que vamos a desentrañar, tiene que ver con un acto de amor tan extremo, tan poco convencional, que dejó a muchos boquiabiertos. Hablamos de un sacrificio, de una renuncia, de una lealtad que traspasa los límites de lo esperado. No se trata de comprar flores o escribir cartas románticas. Esto es un nivel completamente diferente. Es cuando el amor te impulsa a hacer cosas que van en contra de tu propia lógica, de tu propio bienestar aparente, pero que para ti, en ese momento, es la única forma de honrar ese sentimiento. Imaginen a Serkan. Un hombre aparentemente seguro de sí mismo, con una vida establecida. Y a Yozge. Una mujer que quizás creía conocer su destino. Y de repente algo sucede. Algo que los obliga a reevaluarlo todo. La confesión podría ser algo así como, te amaba tanto que tuve que dejarte ir, o mi amor por ti era tan fuerte que acepté algo doloroso para protegerte, o incluso, nuestro amor era tan puro que lo mantuvimos oculto del mundo para preservarlo. ¿Ven a dónde quiero llegar? No es la típica confesión de me gustas. Es una confesión que lleva el peso de una historia, de decisiones tomadas bajo presión, de un amor que se probó en el crisol de la adversidad. Una de las facetas más interesantes de esta confesión es cómo desafía nuestras nociones preestablecidas de lo que significa ser un héroe o una heroína en una relación. A menudo pensamos en el amor romántico como un cuento de hadas, donde todo es fácil y bonito. Pero la realidad, como bien sabemos, es mucho más compleja. El amor verdadero o el amor que perdura, a menudo se construye sobre cimientos de sacrificio, comprensión profunda y una voluntad férrea de hacer lo que sea necesario, incluso si eso duele. Piensen en la valentía que se necesita para admitir algo así. No es solo confesar un sentimiento, es confesar una acción, una decisión, que pudo haber tenido consecuencias enormes. Y no solo para ellos, sino quizás para otras personas involucradas. Porque en las historias de amor complejas,
rara vez todo se reduce a dos personas. Siempre hay familias, amigos, expectativas sociales. Y estas confesiones locas a menudo sacuden todo ese ecosistema. ¿Podría esta confesión implicar que tuvieron que sacrificar su propia felicidad en algún momento por el bien del otro? ¿O tal vez tuvieron que renunciar a oportunidades para estar juntos? La idea de verdadero amor a veces se asocia con la unión perfecta, pero esta historia sugiere que quizás el verdadero amor también puede implicar la separación, la distancia, o incluso una forma de amor platónico o no correspondido que se manifiesta de maneras inesperadas. Y aquí viene la parte que nos pone a pensar a todos: ¿es este tipo de amor loco realmente el amor verdadero? ¿O es una manifestación extrema de otros sentimientos? La línea entre el amor pasional y la obsesión, entre el sacrificio y la autodestrucción, puede ser muy fina. Y es precisamente esa delgada línea la que hace que esta confesión sea tan fascinante y tan digna de ser analizada. Ahora, para desglosar un poco más la posible naturaleza de esta confesión loca, pensemos en algunas posibilidades. Podría ser que Serkan y Özge estuvieran involucrados en un triángulo amoroso complicado. Tal vez uno de ellos estaba comprometido con otra persona, y la confesión revela el verdadero sentimiento que existía entre Serkan y Özge, y cómo intentaron lidiar con ello. O quizás la confesión tiene que ver con un secreto familiar, algo que tuvieron que ocultar por el bien de sus familias, y que involucró renunciar a su amor públicamente. Otra posibilidad es que la confesión sea sobre un acto de amor que implicó un riesgo muy alto. Imaginen, por ejemplo, que uno de ellos se enfrentó a una enfermedad grave, y el otro hizo algo extraordinario para ayudarlo, algo que implicó un gran sacrificio personal. O tal vez, uno de ellos estuvo en peligro y el otro, de alguna manera, asumió ese peligro para protegerlo. Y no podemos descartar la idea de que el verdadero amor, en este contexto, signifique algo que va más allá de la relación romántica tradicional. Podría ser que su conexión fuera tan profunda que se consideraran almas gemelas, pero las circunstancias de la vida les impidieron estar juntos de la manera que deseaban. Y la confesión es la aceptación de esa realidad, pero con la afirmación de que el amor, a pesar de todo, es real y duradero. Lo que hace que esta historia sea tan cautivadora es que nos obliga a mirar más allá de la superficie. Nos invita a cuestionar nuestras propias definiciones de amor y de compromiso. ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer por la persona que amamos? ¿Hasta dónde llegaríamos? La confesión de Serkan y Özge, sea cual sea su naturaleza exacta, nos presenta un caso de estudio fascinante sobre la complejidad de las emociones humanas y las decisiones extraordinarias que éstas pueden inspirar. Es importante recordar que en muchas de estas historias, la comunicación es clave. Pero a veces en el fragor de las pasiones y las circunstancias, la comunicación se quiebra, y las acciones, o las renuncias, se convierten en la única forma de expresar lo que se siente. Y eso, queridos amigos, es lo que hace que esta confesión sea tan loca y tan conmovedora. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, que el amor verdadero raramente es un camino recto y fácil. Está lleno de baches, de giros inesperados, y a veces de decisiones que nos ponen a prueba. Segundo, que la valentía no solo se manifiesta en los grandes gestos, sino también en la honestidad de admitir nuestros sentimientos y nuestras acciones, por difíciles que sean. Y tercero, que cada relación es un universo en sí mismo, con sus propias reglas, sus propios sacrificios y sus propias formas de amar. Esta confesión nos invita a ser más comprensivos, a mirar más allá de las apariencias, y a reconocer que las historias de amor más profundas a menudo son las más complejas. No siempre son perfectas, no siempre son sencillas, pero pueden ser increíblemente poderosas y transformadoras. Y bueno, llegamos al final de este viaje por la confesión loca de Serkan y Özge. Hemos explorado las posibles capas de significado, las implicaciones emocionales y las reflexiones que nos deja esta intrigante historia. En resumen, hemos visto cómo el amor verdadero puede manifestarse de maneras inesperadas y cómo las decisiones tomadas en su nombre pueden ser sorprendentes, incluso locas, pero profundamente significativas. Hemos hablado de sacrificio, de lealtad, de las complejidades de las relaciones y de la valentía que se necesita para afrontar la verdad, por dura que sea. Muchísimas gracias a todos por haber estado conmigo en este vídeo. Su presencia aquí significa muchísimo para nosotros y nos anima a seguir buscando historias y temas que nos hagan pensar, sentir y conectar. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué les pareció la idea de una confesión loca sobre el verdadero amor?
¿Creen que este tipo de amor extremo es realmente el amor verdadero? Dejen sus opiniones, sus experiencias, sus preguntas en la sección de comentarios abajo. Me fascina leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este video con sus amigos, familiares, con quien creen que pueda interesarle esta reflexión sobre el amor. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.